está? Ya está. Bueno, buenos días y agradecer a todos y a todas la asistencia a este primer foro. Espera, esto se me ha ido. ¿Se te ha ido a ti? Sí, necesito ayuda. Un momento. Bueno, decía que agradeceros a todos y a todas la asistencia a este primer foro Segovia Business Market, Ahora que, sí. como decía ayer Jesús, el concejal, tuvimos la oportunidad de estar en la radio, es el punto y comienzo, no el punto y final. Y a partir de aquí lo importante es la generación de sinergias, de oportunidades que sirvan para atraccionar la ciudad de Segovia a diferentes niveles, tanto la inversión como el desarrollo empresarial, como el posicionamiento internacional de la misma. Y hablando de posicionamiento internacional, tenemos en la primera mesa a una buena amiga, y a Johanna de Armas, presidenta de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes. En el día de hoy, y a partir de esta primera mesa, vamos a hacerlo todo muy tertulia, muy dinámica, preguntas, respuestas y sobre todo abierto al público por si alguna persona quiere preguntar cualquier cuestión. Sí. Quiero que tengan ustedes en cuenta que queremos que esto sea un foro de contacto y de cercanía, no un foro frío y lejano. Por tanto, a lo largo de la jornada va a haber diferentes momentos, las propias mesas, para que pregunten en cualquier momento lo que estimen oportuno, pero también luego en el café, en la comida networking que vamos a tener, les invito a que interactúen y contacten con los inversores, inversoras y participantes y que generen esas oportunidades que son importantes. Ellos han venido para eso, para conocer la realidad de Segovia y para poder conectar con esa realidad y generar oportunidades. Y por tanto no tengan ustedes ningún tipo de limitación en el sentido de poder presentarse y poder presentar sus iniciativas o ideas de negocio. Dicho eso, Johanna, muchas gracias, bienvenida, ya viene de América Latina. La primera pregunta, que para que nuestros asistentes conozcan, ¿qué es la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes? ¿No? Porque el título es ese, pero ¿en qué consiste, cómo nace y dónde estáis? ¿No? Porque creo que sois una herramienta muy poderosa para el posicionamiento de las empresas, de los emprendedores y emprendedoras, de aquí hacia allí, como de allí hacia aquí. Entonces, esa sería la primera pregunta. Bueno, en primer lugar, Josu, muchísimas gracias por la invitación. Realmente eres el alma de este proyecto y agradezco mucho que me hayas invitado a Segovia, desde luego, y a todas las autoridades por la maravillosa acogida. Es la primera vez que estoy en esta ciudad y veo sus bondades y las prestaciones y cada vez tengo muy más claro de que es una pista de aterrizaje ideal para varios proyectos en los que estamos trabajando. La Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes tiene nombre muy latino, ¿sabes? Así tipo película mexicana de estas muy pasionales, pero básicamente es una asociación española que ha sido fundada hace 5 años por exparticipantes de un programa de becas de excelencia que tiene más o menos el mismo nombre, Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Se organiza hace 16 años por la Fundación Carolina, que quizás muchos ya conocen, por el Banco Santander y la Fundación Rafael del Pino. Es un programa de inmersión en la realidad económica, política y social de España como país puente y faro, y justo, o sea, con otros países europeos. Escogen a los mejores egresados de 23 países de América Latina y España y Portugal a este programa, que no solamente tienen que tener un expediente académico, digamos, brillante, sino que tienen que haber demostrado capacidades de liderazgo, o sea, chicos con inquietudes, ¿no? Luego de este programa, que desde luego para muchos de nosotros era la primera vez, por ejemplo, que yo viajaba a España, de ver realmente cómo poder estrechar estas distancias a ambos lados del Atlántico y realmente enfocarnos en todas esas conexiones que tanto nos unen, se creó una comunidad muy activa de todos los que habíamos participado y decidimos, ya creo que como curso ya común, de crear una estructura que nos permitiera desarrollar proyectos de impacto. ¿Por qué? Porque eso ya estaba sucediendo espontáneamente entre muchos de los asociados, ¿no? Tenemos un pool que yo creo que es el aspecto más singular de la red, que es la alta cualificación de los miembros, ¿no? Estamos hablando de personas, o sea, el 44% en temas de formación tienen títulos de máster, el 14% pues títulos de doctor. Estamos hablando de que el core está entre los 30 y 40 años, o sea, son personas de alta cualificación jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar fuera y luego regresar a los países de origen y ocupar desde cargos de gobierno de alta relevancia, como por ejemplo tenemos 170 empresarios, 30 de ellos en grandes empresas, en JP Morgan, en McKinsey, en Banco Santander, en Dell, en Roche. Luego cargos de gobierno tenemos unos 5, el ministro de Vivienda en Colombia, ministro de Economía en República Dominicana, y todos pues tenemos el denominador común. Lo que nos une es España. O sea, justamente aquí fue un poco donde surgieron estas conexiones, ¿no? De podernos conocer, de generar una comunidad muy activa y hemos decidido, o sea, nos vemos como
un agente más en las relaciones birregionales a ambos lados del Atlántico. Y luego queremos participar en este canal de interlocución junto con otras organizaciones de todo este tejido que trabaja las relaciones entre América Latina y Europa, pasando por España como país puente. Por tanto, nosotros desarrollamos proyectos que tienen que ver con movilidad de talentos, desarrollo empresarial, innovación, temas de ciencia, tecnología e innovación. Tuvimos una muy buena experiencia con el primer proyecto que nos encomendó la CECIPI del Ministerio de Asuntos Exteriores y la CEGIP con un estudio de movilidad de talentos en los países de la Alianza del Pacífico. Fue una experiencia que nos permitió a nosotros decir, oye, nosotros podemos hacer esto, ¿no? Y al final nos sirve para hacer estos match, ¿no? Porque en cada ciudad, en cada país, pues tenemos jóvenes potentes con muchas ganas de hacer, que están muy conectados con la ejecución de políticas públicas transformadoras y desde luego, desde allí nuestra inspiración es España como ese camino también de acceder a Europa. Por lo tanto, yo estoy más que contenta de estar en un espacio como este y poder además conocer muchísimo más la realidad en este sentido. Porque luego hablaremos de internacionalización y de comercio exterior, pero claro sí. Antes el título de la mesa es de lo local a lo global, ¿no? Dicho eso, ¿cómo crees o piensas que Segovia puede ser una ciudad que pueda atraer? Tú has hablado de la movilidad del talento, ¿no? ¿Tú crees que Segovia puede ser una ciudad que pueda reunir los requisitos para atraer ese talento tan emergente y tan importante que tenéis en América Latina y que pueda ver la posibilidad de desarrollar sus proyectos bidireccionalmente, pero también con una pata en España a través de Segovia? ¿Tú cómo lo verías? Muy interesante lo que me cuentas. Nosotros estos casos se nos dan mucho, ¿no? O sea, cuando nos planteamos hacer un máster o una formación X, pensamos, bueno, Estados Unidos por las cercanías y demás, pero también por España por el tema del idioma y porque además culturalmente es interesante, ya que salimos de nuestro país, estar en un país realmente con todo lo que ofrece España, ¿no? Y claro, lo primero que piensas en las ciudades capitales, piensas en Barcelona, piensas en Madrid, te piensas en Valencia y luego están los costes vida, ¿no? Que tú dices, uy, es que igual además de, que es lo casos que se nos presentan, oye, tengo un máster acá, pero claro, los costes de la vida aquí son un poco más complicados, o realmente personas que vienen a hacer un proyecto X, ¿no? Y necesita de alguna forma una relación más cercana con autoridades públicas, porque bien conoces que estamos trabajando en procesos de transformación digital en muchos de nuestros gobiernos, inspirándonos en políticas que tienen que ver con industrias creativas, y la inspiración muchas veces va de viajar a los lugares donde se están haciendo bien las cosas con esas analogías de nuestros países. O sea, no vamos a ir a Alemania porque sabemos que quizás allí no encontraremos esas cercanías, ¿no? Entonces, claro, necesitas de un entorno que te favorezca más allá de lo que la ciudad en sí te pueda ofrecer. O sea, un entorno donde tenga buenas conexiones, donde realmente tenga buena movilidad, pero además que hay un acompañamiento de autoridades locales que te entiendan y que te acojan. Yo creo que eso es importante porque yo lo he vivido un poco en mi experiencia personal. O sea, yo llevo viviendo en España 4 años, en Madrid, y sentí que para desarrollar, en este caso, uno de los proyectos que he estado trabajando, necesitaba de ese, o sea, sentirme un poco arropada, ¿no? Sencillamente por una de las fases del proyecto. Y lo encontré con un centro, que es el Madrid International Lab, que me dieron ese soft landing, ¿no? Decir, oye, mira, hay estos recursos, sobre todo porque vienes sin información. Si vienes sin saber, o sea, dando un poco palos de ciego y te necesitas sentirte orientado. Entonces, ese talento, que al final sabes que soy una apasionada de la diversidad como una clave de desarrollo, sí. Yo creo que al final ahí terminamos ganando todos, ¿no? Porque estábamos chicos de varios países donde terminamos colaborando con proyectos, incluso había como un espacio semanal no mensual, donde tú podías comentar en sectores estratégicos de la ciudad cómo tú lo verías, ¿no? Desde tu perspectiva. Y eso era tremendamente nutritivo, aunque no terminaras trabajando en ello. Entonces, yo creo que Segovia puede perfectamente también cumplir esta función, ¿no? Es una ciudad más pequeña, veo que las autoridades, desde luego, acompañan y promueven esta atracción de talento y este desarrollo, porque que haya voluntad política es importante, y desde luego conectar este talento de fuera con todo lo que hay acá puede, desde luego, traer proyectos muchísimo más favorecedores que los que quizás en inicio estén concebidos. Eso es interesante lo que hablas del acompañamiento. Yo creo que en Segovia hay una clave que es la colaboración público-privada, que hemos tenido la oportunidad de verla y de cerca en estos días, sobre todo con el acompañamiento de la FES, con el acompañamiento de los agentes empresariales y económicos y el propio ayuntamiento, ¿no? Que eso es importante, porque al final para generar un ecosistema es importante esa unión. Yo creo que queda claro que esa cercanía la podéis tener. De hecho, yo te lanzaría una pregunta comprometida, pero tampoco tanto. Yo creo, a mí me gusta ser muy ejecutivo, ya lo sabes, yo soy muy de ejecutivo. Sí, ¿no? sí, a veces te tengo miedo, pero sí, ciertamente. Entonces, yo creo que sería bueno ahondar, y aprovechando que además aquí están varios concejales del ayuntamiento,
ahondar en la posibilidad de algún tipo de acuerdo de colaboración entre la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes y el Ayuntamiento de Segovia, para que de tal forma vosotros podáis ser un filtro o un expositor de las oportunidades de Segovia en vuestra red para ese talento, ¿no? Que conozcáis perfectamente cuáles son las oportunidades empresariales, de innovación, de vida, ¿no? Del modelo de Segovia, y que también, bueno, eso pueda estar en el entorno de aquellas personas, o aquellos empresarios, emprendedores, que puedan llegar a Segovia. Pero también en la inversa, ¿no? Aquí hay mucho empresario, mucha empresaria que a lo mejor está pensando, oye, me cuesta mucho trabajo llevar a cabo un proceso de comercio exterior, de internacionalización, de lo local a lo global. Si bien es cierto que hay muchos segovianos y segovianas ilustres en el mundo, con grandes empresas y que son un referente. Pero dicho eso, tal vez vosotros podríais ser un buen lobby, en el sentido positivo de la palabra, para posicionar a estas empresas de valor de Segovia, que a lo mejor están pensando en cómo podría llegar al mercado de América Latina, y siempre es mejor ir al mercado de América Latina con el acompañamiento de agentes, como vosotros tenéis, públicos y privados, que puedan servir al posicionamiento, ya sea de un proceso de comercio exterior, o un proceso de internacionalización o de alianza estratégica con otros partners, a través de modelos de alianza estratégica con empresas de allí, ¿no? Entonces yo creo que eso ¿crees tú que puede ser una buena posibilidad? Yo creo que sí. Además, nosotros en la red tenemos un nuevo canal, una plataforma que hemos creado hace muy poco que se llama precisamente Conecta Iberoamérica. Conecta surge porque se nos empezaron a aparecer oportunidades para desarrollar, no solamente en el ambiente empresarial, en América Latina, que a veces necesitaban contar con el expertise y con esa capacidad de insight que tienen los miembros de la red en nuestros países, ¿no? Y a la inversa, había, con lo que te contaba, ¿no? Habían proyectos e iniciativas que querían de alguna forma desarrollarse en España, y nosotros tratábamos de hacer ese match. Decidimos hacer Conecta como una herramienta de acercamiento de oportunidades para el sector empresarial, para instituciones educativas, para quienes se estén planteando, por supuesto, dentro de los objetivos que nosotros perseguimos, ¿no? En plan, ¿no? De alguna forma aterrizar en América Latina y nosotros poder ofrecer ese acompañamiento en aquellos sectores que también nosotros consideramos que son clave y en lo que nosotros nos sentimos capacitados de desarrollar, porque creo que uno de los factores importantes, uno de los elementos importantes que tiene la red es la diversidad en cuanto a las profesiones, ¿no? O sea, hay mucho, lo que decía, desde empresarios hasta también muchos miembros en universidades e instituciones académicas, en puestos de gobierno, en organizaciones internacionales, tenemos muchos en ONU, en Banco Mundial y tal. O sea, que realmente nosotros creamos a veces equipos ad hoc en dependencia de los proyectos que llegan, en dependencia de qué país, y decimos, oye, yo creo que esto es interesante conectarlo de esta manera. Así que, desde luego, yo creo que podemos ser unos voceros y unos embajadores, además que estamos conectados con otras organizaciones regionales muy potentes, donde podemos transmitirles, ¿no?, las bondades que tiene Segovia, y yo estaré también encantada de conocer, pues, los intereses también de las autoridades públicas, también iniciativas privadas y empresarios que están desarrollando, y que desde luego que puedan contar con nosotros. Me siento muy honrada de hacerlo, de hecho. Sí. Estaría muy bien organizar un foro de líderes empresariales latinoamericanos en Segovia. Pues muy bien. Es una buena propuesta. Yo tomo nota. De Jesús y la FES, que está por aquí, no estaría mal. Bueno, dicho eso también, hablamos de internacionalización. Bajo tu punto de vista, porque muchas veces cuando hablamos de internacionalización o comercio exterior, claro, pensamos en grandes empresas, pero la PYME también tiene ahí un reto, ¿no?, por delante. ¿Tú crees que la PYME tiene oportunidad de llevar a cabo un proceso de comercio exterior? No voy a hablar de internacionalización, que es otro concepto más complejo, pero de comercio exterior, de posicionamiento, de venta a través de aliados vuestros que podéis tener a nivel empresarial, en esa visión de lo local a lo global. Y en todo caso, ¿tú qué te has encontrado? Porque tú también eres empresaria y me consta que has desarrollado también proyectos de apoyo a ese desarrollo empresarial internacional. ¿Qué te encuentras? ¿Qué necesidades, qué limitaciones? ¿Cómo lo ves? A ver, este es un tema donde no hay una fórmula escrita, al menos en mi experiencia. A mí no me atrevo a hablar de claves porque no soy la súper experta, pero al menos de mi visión y de lo que he trabajado, la internacionalización, desde luego, es una estrategia de crecimiento muy potente, donde la PYME tiene, por supuesto, una oportunidad, y ya está demostrado. Hay un estudio que dice que el 70% de los directivos encuestados de pymes dijeron de que la internacionalización, o sea, salir fuera, fue un resultado, o sea, fue una estrategia muy favorecedora para todo el tema de la crisis, ¿no? O sea, con el tema de la crisis y, bueno, todo lo que sabrán ustedes mejor y lo han sufrido muchísimo mejor que yo, pues claro, encontraron fuera una oportunidad de desarrollo y de salvar, digamos, sus empresas, desde luego. Pero funciona, claro, el comercio exterior yo creo que es lo más fácil o lo más rápido. Totalmente. Si bien la red más bien se enfoca en proyectos quizás un poco más, no digo que complejos, pero más integrales en temas quizás de energías renovables, infraestructura, sí hemos participado en iniciativas porque tenemos miembros nuestros que trabajan temas de comercio exterior, trabajan
trabajan en agencias, dirigen grandes empresas, distribuidoras, y si nosotros hacemos las conexiones, si existen, o sea, si existe la posibilidad, que sé yo, en Uruguay, en Paraguay, con México, con Paraguay también, por ejemplo, pues nosotros las hacemos, ¿no? O sea, y hemos tenido casos de éxito en temas de operaciones puntuales. Yo creo que ya internacionalización es un proceso muchísimo más complicado que no se puede asemejar con tener unas ventas o con tener, digamos, algunos clientes. Es un proceso que lleva muchísimo más estrategia, planificación, es más una carrera de fondo pensada en el medio plazo y desde luego una estrategia muy, muy potente de crecimiento si se organiza bien. Funciona diferente con las pymes, en cuanto a las startups, por ejemplo. Las startups, pues desde luego tienen una visión distinta, sobre todo en España, que ya muchas de ellas, o la gran mayoría, tienen en la etiqueta esta de Born Global, ¿no? O sea, ya desde su nacimiento están pensando salir del mercado doméstico. Y desde luego, cuando ya tú lo tienes en el ADN, pensando de que ya vas a salir fuera en algún momento, pues tienes mayores oportunidades de éxito. En el caso de las pymes, por tener una estructura, digamos, un poco más limitada, porque el acceso a la financiación realmente no es como en las startups que tienen, desde luego, muchísimas más ofertas y más oportunidades, es un poquito más complicado, pero por supuesto hay casos de éxito donde hay empresas muy consolidadas, por ejemplo, en América Latina, quiero decir, ¿no? Que es la región donde vengo. Y hay muchos casos donde realmente han salido muy bien. ¿Qué es lo que me encuentro? De todo. Me encuentro de todo. Yo creo que cuando preguntan, o sea, yo creo que una pregunta es, bueno, yo me puedo internacionalizar, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿No? El momento. Y yo creo que esto responde en sentido general a una pregunta, o sea, ¿dónde están tus clientes? Ahí donde estén tus clientes, en buena lid, pues ahí tú tienes un cacho de pastel. La idea es cuándo ir a ese cacho a por él, cómo hacerlo y con qué recursos. Por supuesto, hay muchísimos más indicadores de que, bueno, si luego ese mercado tiene un problema de estabilidad económica, si luego hay unos riesgos, si luego mi producto va a sufrir unas fluctuaciones que a mí realmente no me son favorables o me son deficitarias, pues mira, pues no. Pero básicamente funciona esto, el momentum, ¿no? Y el momentum es importante porque vemos, por ejemplo, incluso en las startups que quizás son más dinámicas, son más adaptables, están acostumbradas a machacar su modelo de negocio cada 2x3 y a validarlo, con lo cual pueden ajustarse mejor al mercado destino. Cuando lo haces en un momento donde no estás preparado, pues fallas. O sea, tienes que estar preparado para hacerlo. Y la preparación influye desde luego muchos factores. Yo he trabajado con muchas empresas de una misma industria y un proceso no tiene absolutamente nada que ver con el otro. Y luego el por qué hacerlo, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y por qué lo haces? No, es que a mí no me va bien aquí, ¿no? O sea, yo tengo un caso, pues, de que era un empresario con una empresa que en su momento fue muy sólida, pero ya luego, en los 3 últimos años, tenía muy malos resultados económicos, estaba haciendo un cambio de tecnología, tenía problemas con el personal, estaba ahogado financieramente y dijo, pues me voy a Perú. No sabía dónde quedaba y dijo, pero él determinó que se iba a Perú porque tenía un cuñado que vivía ahí. Entonces, era como, pero bueno, ¿y cómo lo hace? O sea, realmente, si tu negocio no funciona en un mercado que tú dominas, tú te vas ahí porque viste Machu Picchu en un anuncio en el aeropuerto, pero, o sea, estamos locos. Entonces, tienes todas las papeletas de fracaso, claro, ¿no? Porque no te vas a poner a innovar en un país donde tú no conoces. Entonces, yo creo, sobre todo del empresariado español, que dice, pero si hablan español, ¿sabes? Y hace falta de todo, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Que es mi mercado de expertise. Van en plan safari, total. O sea, es como, pero tú te has leído un estudio de mercado, ¿sabes realmente el tinglado que tenemos montado aquí con 2 monedas locales que no nos entendemos ni nosotros, ¿sabes? Nos vienen a vender quizás cosas que claro, te reciben bien. Es que la comida fue fenomenal, me llevaron aquí, me fumé unos puros y me llevaron a Varadero. Esto se cierra. Y no se cierra, o sea, somos amables. O sea, ¿cómo le decimos que eso no vale para nada? O sea, ¿por qué no encaja? Entonces, es importante hacer la prospección adecuada. La prospección es irse con el dossier, el portafolio, la maletita, e irse allí a repartir tarjetas. Yo creo que es importante y además hay instituciones como ISEX que tienen estudios de mercado que son gratuitos, que te lo puedes descargar. Hay un montón de apoyo público, o sea, en cuanto a información, misiones empresariales que se organizan institucionalmente. Hay ayuntamientos que desde luego apoyan a su empresariado en procesos de internacionalización. Yo he participado con algunos de ellos y se puede hacer orgánicamente, se puede hacer organizadamente y desde luego tienes mayores oportunidades de aprovechar las oportunidades que hay fuera, que son realmente muy potentes. Luego está, desde luego, en todo este proceso de internacionalización,
yo creo que un tema que a mí me apasiona mucho, que son las alianzas, ¿no? O sea, sobre todo para las pymes, lo que representa desarrollar alianzas estratégicas, que a mí, más que hablar de alianzas estratégicas, me gusta hablar de alianzas efectivas. Yo he desarrollado alianzas estratégicas que no son exitosas y no dejan de ser estratégicas. Con lo cual, las colaboraciones te ayudan, en primer lugar, colaboraciones, por ejemplo, como un foro como este, que se puede generar una comunidad, que puedes encontrar contactos de valor, que puedes generar una relación y puedes derivar en un proyecto que tú dices, oye, esto yo haberlo hecho solo me hubiera implicado unos costes en tiempo y en recursos económicos que no estoy dispuesto a hacer. O sea, las alianzas, las plataformas, por ejemplo, asociaciones como la red, pues claro, te ayuda en primer lugar a llegar a un destino donde tú por ti mismo te iba a ser muchísimo más complicado porque no lo conoces, te ayuda a identificar socios comerciales, te ayuda a minimizar recursos, te ayuda a ir acompañado en cuanto incluso a los riesgos, ¿no? Y a identificar ese talento que tú dices, oye, si me es complicado la selección de talento en mi país, imagínate en otro que yo no conozco de nada, ¿no? Y nosotros somos muy grandilocuentes, tenemos currículum, que aquello parece un videoclip, pero luego rascas y paja, ¿sabes? Entonces, a veces te cuesta conectar con ese talento que sí existe y es muy potente porque no sabes cómo son los procesos y no sabes o subestimas la idiosincrasia cultural de los mercados de destino. Perfecto. Para ser escrupuloso con los tiempos dentro de lo que podamos, vamos a abrir turno de preguntas, porque luego tendremos la siguiente mesa, que ya han llegado los ponentes. ¿Hay alguna pregunta del público que quieren hacer a la ponente o a los que estamos en la mesa? Si no, habrá oportunidad en el networking que vamos a tener y siempre también eso facilitará los tiempos. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar en este diálogo, porque son las 10:30, tenemos que acabar a las 10:15 y vamos a intentar recuperar en el tiempo. Muchísimas gracias, un placer y les vuelvo a decir lo mismo. Es importante que interactúen, que tengan contacto con los inversores e inversoras y que aprovechen la oportunidad. Yo creo que no sé si habrá habido muchos eventos en Segovia con tanta heterogeneidad de fondos de inversión, redes de Business Angel, Family Office y referencias internacionales que están aquí, pero es una oportunidad, aprovechenla y empecemos a generar camino juntos. Eso es lo importante y es la clave de este evento. Muchísimas gracias. Y doy paso a la siguiente ya, la presentadora. Muchas gracias. Yo me llevo... Johanna.